Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que podamos una vez más reunirnos, qué bueno es poder intercambiar esta, este programa que pueda tocar tu vida, como también toca mi vida. Y qué lindo cuando el Señor pone el mensaje y ya puedo compartirlo contigo. Y hoy es el título que le he puesto a este mensaje, es un título raro. Se llama Labios quemados. ¿Y de dónde saqué esto? Bueno, el profeta Isaías en el capítulo 6 nos habla de labios quemados. Dice Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así: Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y bueno, cuando yo leo esto, inmediatamente al ponerle el título Labios quemados, imagino un fogón o allí una estufa hogar, todos reunidos en círculo, tal vez sentados allí al calor del fuego, y vemos ese fuego ardiente, lleno de brasas, y allí muchas veces uno cuando pasa eso se siente como relajado, está tranquilo, observando el fuego, calentándose, charlando unos con otros, distintas cosas, ¿no? Y por un momento todo queda en silencio porque aparece alguien y se va hasta allí donde está el fuego y se ve tomar unas tenazas y vemos que elige un carbón encendido. Y entonces agarra ese carbón con esas tenazas y comienza a caminar hacia nosotros. Y entonces por un momento apoya ese carbón encendido sobre los labios de uno de los que estamos allí, o puede ser yo, puede ser vos, apoya el carbón encendido allí sobre los labios y quema esos labios. Por eso le puse labios quemados. Pero mejor vamos a la historia, porque eso nos llevará a ver cómo se desarrolla este tema, labios quemados. ¿Me acompañás? ¿Tenés tu Biblia? Bueno, Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Dice así el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Allí el profeta Isaías nos está contando de algo terrible que acaba de acontecer. Ha muerto el rey Usías. Esto ocurre unos 740 años antes de Cristo, antes de la venida de Jesucristo. Y allí vemos a Isaías y vemos al pueblo observando un sillón vacío. Nosotros como país hemos experimentado varios presidentes que murieron, y cuando nos hemos enterado de la muerte de alguno de ellos y decimos cómo pasó, que tan de golpe muere un presidente. Y cuando muere un presidente queda un sillón vacío. Y no solo queda un sillón vacío, sino que quedan aquellas esperanzas muertas con ese rey, con ese presidente. Porque tal vez durante la campaña se hicieron promesas, cuando ese rey fue elegido, antes de ser elegido hizo tal vez algunas promesas, y muchos estarían esperando el cumplimiento de esas promesas. O tal vez durante la gestión de este rey, tal vez se hicieron algunos acuerdos, y entonces todo aquello va quedando en la desesperanza, porque ese rey ya no podrá cumplir, ha muerto el rey. Y entonces cuando muere un rey, o en el caso nuestro muere un presidente, una de las crisis mayores
es la crisis política. ¿Quién ahora va a ocupar ese trono? ¿Qué pensamientos tendrá? ¿Cómo organizará el país? ¿Lo hará como lo hacía el presidente anterior? ¿Traerá nuevos cambios de gobierno? ¿Nuevas personas? Es decir, la política sufre allí un caos, una crisis. Y también otra de las cosas que pasa cuando muere un presidente es que también la bolsa se mueve y las economías son transformadas y entra en crisis la cuestión económica del país. Porque ahora ya los acuerdos que hizo este presidente, tal vez con el mercado exterior, con el mercado externo y también con el mercado interno, eso ya ahora no se podrá cumplir. Así que tenemos al profeta Isaías mirando ese trono vacío. También vemos al pueblo allí mirando morir sus esperanzas y ya no tienen rey. Es como decir, ya no tienen presidente. Pero allí en medio del dolor, Isaías recuerda que es un hombre de fe y necesita consuelo, necesita ser consolado, su rey ha muerto. Entonces él busca ayuda y busca consuelo en el único lugar que conoce, y es buscando a Dios. Así que dice que el profeta, tal vez por momentos mirando ese sillón vacío, comienza a experimentar una visión y comienza a ver algo más allá de ese sillón y comienza a ver que algo se abre, algo estelar se abre y comienza a ver más allá de lo físico y comienza a ver más allá de este mundo físico y pasa al mundo espiritual. Y entonces el profeta cuenta y dice, versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice que más allá de un trono vacío, a él se le abre otra visión y ve a alguien sentado, ve a Dios sentado en su trono. Un trono estable, un trono que no cambia, un rey que no muere, un rey eterno. En el cielo ve un rey sentado en su trono. En la tierra ve un rey muerto, un trono vacío. Y entonces él comienza a experimentar esto y está viendo algo sublime en los cielos y ya ha perdido de visión lo que hay en la tierra. Y entonces dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Qué maravilloso es pensar en lo que está viendo. Un manto celestial que cubre allí todo ese templo. Dice que el manto de este rey celestial lo cubre todo. Y no solo cubre el cielo, sino también cubre la tierra. Dice el versículo que estábamos leyendo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, que él está viendo a Dios mismo, y lo ve sentado en su trono. Más allá de lo que pasa en el mundo, más allá de lo que pasa en la tierra, él sigue teniendo el control. Y entonces él sigue mirando ese trono y lo deslumbra, pero algo puede observar que se mueve alrededor de ese trono. Por eso dice, versículo 2, dice, por encima de él, es decir, por encima de este rey que está sentado en ese trono celestial, dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Dice que él ve ángeles volando. Son serafines, son seres angelicales que están en derredor del trono de Dios. Pero él puede observar que tienen 3 pares o 3 juegos de alas, es decir, que tienen 6 alas.
Él los observa y dice que con dos cubren su rostro. Y eso nos habla de la reverencia que tienen frente al Rey que está sentado en el cielo. Dice que con dos cubrían sus pies. Y eso nos habla de la humildad de estos seres. Y dice con dos volaban. Volaban para cumplir la misión que el Rey les encomendaba. Y dice que no solo eso, sino que él puede observar que ellos se dicen el uno al otro, dice que se gritaban el uno al otro, y él está escuchando lo que gritan, lo que se gritan entre ellos. Dice el versículo 3, y el uno al otro, es decir, de un ángel a otro ángel, o serafín, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice, Santo, 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 él escucha esa voz, Santo, Santo, Santo. Ellos están cantándose el uno al otro sobre lo que significa este ser que está sentado en ese trono, que es un ser santo. Podrían eternamente decir santo, 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 porque Dios es eternamente santo. Es un ser sublime, es un ser puro. Y dice que toda la tierra está llena de su gloria. El dominio de su imperio, de su reinado es en el cielo y en la tierra. Y allí lo vemos a Isaías, dice, parado allí y por momentos decir, wow, estoy viendo a Dios, ¿cómo es posible que yo pueda estar viendo a Dios? Y entonces él se conmociona porque está mirando a Dios. Y entonces eso le lleva a mirarse a sí mismo y a reconocer que es un hombre pecador mirando a un Dios santo. Y dice que lo que leímos allí dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Está hablando de un general, está hablando de alguien que está en pie de guerra. Es alguien que tiene a su ejército ya alineado. Está hablando de alguien que va a salir a la batalla. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces este comandante, este jefe, este gran general, dice que está listo para ejecutar sus juicios. Y vemos en el versículo 4 algo que está pasando alrededor de este trono, por esta santidad que tiene este ser maravilloso que está sentado en el trono celestial. Y vemos que él está listo para salir a la guerra. Y tal es así que el versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto habla de justicia y juicio, está hablando de la ira que está por desencadenarse a través de este ser, porque está listo para guerrear. Y entonces dice que las puertas del templo, es decir, los cerrajes, comenzaron a temblar. Y es como que la casa se llena de humo. Y entonces el profeta dice, wow, estoy mirando a Dios. ¿Cómo es posible que yo, un ser pecador, pueda estar mirando a un Dios santo? Dice, voy a morir por lo que estoy viendo. Y podemos ver que el impacto que causa en Isaías, él lo cuenta. Dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Labios inmundos quiere decir un corazón sucio, un corazón cargado de pecados. No solo él se considera pecador, sino que sabe que su pueblo ha pecado contra este Dios maravilloso que le está viendo, contra un Dios tremendamente santo. Entonces dice, voy a morir porque estoy viendo, siendo yo un hombre pecador, y estoy viendo a Dios. Y entonces él ya espera que le llegue la muerte.
En eso observa que uno de los serafines vuela hacia un lugar donde hay un fuego encendido. Y dice que con unas tenazas agarra un carbón encendido y se dirige hacia el profeta. Dice el versículo 6, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y allí dice, tras la visión, dice que los labios del profeta Isaías fueron quemados con este carbón. Lo que está significando aquí es que su corazón fue limpiado, que su corazón fue liberado de la carga del pecado. Porque si no, sí iba a morir porque está observando a un Dios santo. Y entonces dice el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y allí por primera vez el profeta se siente liberado, siente que ha encontrado paz, porque ha visto a un Dios santo y este Dios santo, en vez de matarlo, como esperaba el profeta Isaías, lo limpió, lo purificó. Y bendito carbón que quemó y que limpió todos sus pecados. Pero no solo eso, sino que él está allí de pie, ahora puede ver a Dios porque tiene un corazón limpio, porque Dios se lo limpió. Y ahora él está allí y escucha que hay unas voces celestiales. Es Dios conversando. Recordemos que en el cielo está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces conversan. Se escuchan las voces de una conversación, dice versículo 8. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Dice que él está observando que Dios quiere enviar un mensaje al mundo antes de que sea derramado todo su juicio y su ira sea descargada sobre el pecador. Entonces necesita que alguien vaya y envíe ese mensaje y que los anime a cambiar de postura, que les advierta que si siguen en esa condición morirán eternamente, porque el Dios Santo que está en los cielos está listo para descargar toda su ira sobre el pecador. Entonces Dios prepara a este hombre Isaías, lo limpia de su pecado, pero ahora Isaías, limpio de su pecado, necesita tomar una decisión. Porque él podría haber dicho, no, yo no voy a ir. Pero sin embargo él siente lo que significa ser perdonado, lo que significa ser purificado, lo que significa que todos sus pecados fueron quemados. Y entonces él en gratitud a Dios dice, yo quiero ir y anunciarles, avisarles que si no se arrepienten de sus pecados morirán. Y esto nos hace acordar de la necesidad que tenemos nosotros de ser perdonados, porque la ira está lista para ser desatada sobre nosotros. Ahora yo observo ese trono en el cielo. ¿Quién es realmente el que estaba en ese lugar? ¿A quién realmente estaba viendo el profeta Isaías? Porque dice la Biblia que a Dios nadie le vio, ni le verá jamás. Nadie puede vivir después de ver a Dios. Entonces, ¿a quién está viendo realmente? El profeta Isaías. ¿Querés que te diga a quién? Está viendo al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien está sentado en su trono. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando vamos al Evangelio, el Evangelio según San Juan, que nos revela a Cristo como Dios, que nos revela al Dios hecho carne, al Dios hecho hombre, a Jesucristo, dice que el profeta Isaías habló de él. Cuando él dice, yo al que vi realmente es a Jesucristo. Por eso dice en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
está hablando de Jesús. Si seguís leyendo los versículos anteriores y los que siguen, te das cuenta que habla de Jesús. Y entonces, por si queda alguna duda, en el versículo 41 de Juan 12 dice: Isaías dijo esto de cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y el pasaje habla de Jesucristo. Es decir, que a quien realmente vio Isaías fue al Señor Jesucristo en toda su gloria y en todo su esplendor. Qué hermosa visión tuvo el profeta. Él estaba ante un Dios santo. Él, cuando se sintió que estaba ante un Dios santo y que él no moría y que él se sentía pecador, le pidió a Dios que lo perdonara. Entonces Dios le perdonó, porque él dijo: ay de mí que soy pecador. Entonces empezó esa culpa a ser manifestada. Y es la misma culpa que deberíamos de manifestar vos y yo frente a un Dios santo, porque nosotros pecamos continuamente. Y muchos le hemos pedido perdón a Dios, hemos hablado con Jesucristo, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, y Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero muchos, a pesar de ser pecadores, de reconocerse pecadores ante un Dios santo, no son capaces de pedirle perdón a Jesucristo. Y siguen acumulando, año tras año, día tras día, segundo tras segundo, su pecado. Y su mochila se hace cada vez más grande. Y el peso del pecado es cada vez mayor. Por lo tanto, mayor será el castigo que recibiremos por nuestros pecados. Así que cuando él se siente que está ante un Dios santo, Isaías dice: ay de mí, me considero pecador y considero que estoy ante un Dios santo. Y entonces, cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, porque cuando Isaías mira esa gloria, mira esa majestad, ve a ese Dios maravilloso manifestado allí en ese trono sublime, alto, que cubre los cielos y la tierra, él siente la necesidad de pedir perdón. Y si ahora se nos abriera a nosotros, a vos y a mí, un telón, y pudiéramos ver realmente lo que hay en el cielo, veríamos eso, un trono alto y sublime, y veríamos a uno sentado, porque Jesucristo es la manifestación del Padre. Es decir, a Él podemos verlo y a través de ver a Jesús podemos ver al Padre. Y entonces podríamos decir: ay de mí que soy muerto, y pediríamos perdón por nuestros pecados. Y desearíamos tener comunión con ese Rey. ¿Sabes una cosa? Los presidentes están un cierto tiempo, luego se van y dejan un sillón vacío, ya sea que mueren o porque cambian de mandato. El mandato pasa a otros. Pero hay un trono que no cambia. Hay un trono en los cielos que tiene siempre el mismo Rey. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Siempre estará en su trono. No habrá nadie que lo reemplace. Él siempre estará allí. Y Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere arreglar las cuentas con nosotros ahora, para que no tengamos que recibir el peso de su castigo cuando pasemos a la eternidad. Y entonces allí encontramos al apóstol Juan escribiendo allí la primera epístola. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Dice: y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí Juan nos presenta a un Dios santo. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Es una manera de decir que Dios es santo, santo, santo. Y entonces nos debería de mover a cada uno a poder reconocer y decir: ay de mí que soy pecador y que me tendré que encontrar frente a un Dios santo, pero yo no quiero encontrarme con Él para recibir el castigo
que merecen mis pecados, porque Dios mismo ha resuelto eso, ha resuelto quitarme la culpa. Él ha resuelto colocar un carbón encendido en nuestros labios para que nuestros labios y nuestro corazón sean purificados y sea quitada nuestra culpa. Porque para eso vino Cristo y muere en sacrificio allí en la cruz del Calvario. Para eso Él vino y murió por ti. Y Él fue castigado y Él pagó el precio de nuestros pecados. Por eso, cuando miramos hacia el cielo, y tenemos que pensar que vemos a Jesucristo sentado en lo más sublime de los cielos y que Él está esperando que nosotros nos volvamos en paz con Él, que le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Y entonces aparecerá ese carbón encendido. ¿Cuál es el carbón encendido que puede quitar la culpa, que puede limpiar nuestro pecado? Es justamente la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y qué bueno sería que nosotros le pidiéramos que aplique esa sangre sobre nuestro corazón para que nuestros labios puedan quedar limpios. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, como dijo Isaías, ay de mí. Si tú le dijeras a Dios, ay de mí, que soy un pecador, y le pidieras perdón, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno entonces es saber que Dios puede limpiarnos. Es maravilloso eso. Y dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escuchá esta parte. Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, Dios nos está llamando primero a mirar a un Dios santo. Luego nos está llamando a mirarnos a nosotros y notar que hay diferencia entre un Dios santo y un hombre o una mujer pecadora. Y entonces eso tiene que movernos al arrepentimiento. Porque mientras yo esté en pecado no puedo acercarme a un Dios santo. Y entonces cuando yo miro a un Dios santo y me reconozco pecador, confieso mi pecado. Arrepentido voy a Jesucristo y le pido perdón por mis pecados. Le puedo contar todos los pecados que recuerde. Le puedo contar todas aquellas veces en que le fallé, que no lo reconocí, que tal vez lo odié, que tal vez blasfemé contra Él. Pero ahora le cuento y le digo, perdóname, ay de mí, perdóname. Y entonces uno le dice, Jesucristo, aplica esa sangre que derramaste en la cruz, aplícala sobre mi corazón. Quiero tener esos labios quemados, esos labios puros, purificados por esa sangre que derramaste en la cruz. Esa sangre que será para mí un carbón encendido que quema mis labios y limpia mi corazón. Y decirle gracias, Jesús, porque siendo tan sublime, tus faldas cubren el cielo y llegan hasta la tierra. Tienes dominio sobre el cielo y sobre la tierra y estás dispuesto a perdonarme. ¿Qué más esperaría un pecador de poder tener este privilegio de reconocerse pecador y pedirle perdón a Dios y buscar su rostro y volverse en paz con Él? ¿No sería bueno que Dios quemara tus labios? ¿No sería bueno que la sangre de Cristo lavara tu sucio corazón y pudieses volverte en paz con Él y comenzar a caminar para Él? Y entonces decirle, cuando escuches la voz, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a decirle al vecino que Dios está enojado, que tiene su ejército listo para salir a castigar al pecador? ¿Quién se lo dirá? Puede ser tú, puedo ser yo que decimos, heme aquí, envíame a mí. Le dirás esto al Señor, pedirás perdón por tus pecados y estarás listo para responder al llamado de Dios, que dice Dios, ¿a quién iré?
¿Y quién irá por nosotros? Anunciar que antes que venga el juicio hay posibilidad para que el pecador se arrepienta. Recuerda, labios quemados es lo mejor que le pudo pasar al profeta. Será lo mejor que te pueda pasar a ti. Confiesa tu pecado. Reconoce a Cristo en toda su majestad y gloria y recíbelo en tu corazón. Pídele que con su sangre te limpie de todo pecado y hallarás perdón para toda la eternidad. Y pasarás toda la eternidad con este ser maravilloso que está esperándote en los cielos. Y una cosa, ve y anuncia este mensaje. Primero recíbelo tú, experimenta el poder de Dios como Salvador. Y entonces sal al mundo a decirle que tienen que arrepentirse, que tienen que volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Que puedas ir por el mundo quemando labios para limpiar corazones, anunciándoles el mensaje de la cruz y que podamos tener la esperanza de que más almas puedan conocer al Salvador. Así seremos más en el cielo. Y qué tristes serán las almas que en vez de quemar sus labios aquí en la tierra, quemarán todo su cuerpo, toda su alma allí por toda la eternidad en el lago de fuego. Has conocido hoy lo que significa labios quemados. No desperdicies este tiempo. No malgastes tu vida. Tienes mucho para hacer para Dios, que Él te pueda usar. Nos encontramos el próximo programa. Hasta entonces.